Acá lo tenemos. ¿Cómo está el clima por ahí? Un poquito de calor. ¿Así? ¿No ha llovido, no? Ayer llovió. Ah, qué bueno, qué bueno. Los refrescaron un poquitito. Acá en este momento, bueno, en estos días ya entró, digamos, el calor, pero apenas tenemos una semana de que está a 22, a 23, o sea, está pero perfecto, perfecto. Entonces, hay sol, pero no hace calor para nada. Y entonces, en estos días todavía estamos perfectos. Creo que ya después aumenta un poquito más, inclusive que Oaxaca, pero es muy húmedo el calor. Pareciera que estuviera uno en playa. Igualito como si estuviera uno en playa, así está el calor. Y la otra diferencia es que está llueve y llueve. O sea, a pesar de que se ve con un montón de sol, en la tarde ya está lloviendo. Y entonces, pues no se quita el sol, pero pues vaya, da una sensación de que se refresca rápido. Pues bueno, pues dijimos que el síndrome de Cushing y la enfermedad de Cushing, los dos tienen en común que son hipercortisolismo. Aumenta el cortisol, aumenta el cortisol. Y entonces, la diferencia entre síndrome y enfermedad ya lo conocemos, entre la enfermedad es debido a un tumor hipofisiario y el síndrome, pues, a 3 patologías que vimos ya bien concretas. Entonces, esto lo vimos la clase pasada. Dijimos que los tumores ectópicos de ACTH, pues principalmente son por tumores del bronquios, de pulmón, de timo, de páncreas, de ovarios, de tiroides y adenomas bronquiales. El tumor suprarrenal, que ocupa el 10 al 25% del síndrome de Cushing, y el 50% son malignos. O sea, también un tumor productor de cortisol, pero que esté en la glándula suprarrenal. Y la más común, pues, es los medicamentos que les había yo dicho. Pues el cuadro clínico ya lo vimos, hay debilidad muscular, fatiga, osteoporosis, estrías, equimosis, hipertensión, resistencia a la insulina y cambios emocionales. Esto también ya lo vimos, cuál era el cuadro clínico, y aquí está, el diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico del síndrome, vamos a tener una ACTH baja. Vamos a tener una ACTH baja y vamos a tener un cortisol alto. Pero entonces vamos a ver por qué cortisol alto, y dice acá cortisol libre en orina de 24 horas. Porque el cortisol tiene un ciclo circadiano. ¿Qué quiere decir que tiene un ciclo circadiano? Las concentraciones de cortisol varían según la hora del día. Los niveles son más altos en la mañana y van fluctuando hasta que en la noche y en la madrugada son los niveles más bajos de cortisol. Y entonces, los valores de referencia, ¿cómo lo hicieron para los valores de referencia? Pues agarraron a cientos, o si no es que miles de personas que tienen características normales, ausencia de enfermedad, y entonces a muchos les miden el mismo parámetro y entonces agarran unos rangos. Y esto lo conocemos como el rango de la normalidad, digamos, ¿verdad? Así como sucedió con la glucosa. La glucosa, así hace muchos años, así se hizo. Por eso es que antes era hasta menor de 100, hasta 120 pudiera ser la glucosa. Hasta 120, fíjense, hasta 120. Y entonces, pero ya más adelante pasaron los años y vieron que a pesar que las personas tenían 118 de glucosa, después tenían retinopatía o nefropatía similar, semejante a los que tenían los diabéticos. Y entonces dijeron, no, a lo mejor ya no es tan normal. Sí es cierto que no es tan fuerte la
la glucosa no es tan alta, pero tampoco es normal. Y entonces fueron bajándolo poco a poquito, y de tal forma que ahora se considera la normalidad de 65 a 100 miligramos por decilitro de glucosa en ayunas. Y entonces el cortisol, los valores de referencia, imagínense si la glucosa en ayunas es así, pues el cortisol, que tiene un ritmo circadiano, pues es más difícil decidir en qué momento vamos a hacer los valores de referencia, porque si les dije que se mueve según las horas del ritmo circadiano, las horas del día, pues entonces va a variar su concentración. Y entonces, del cortisol, los valores que tenemos son a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 4, a las 20 horas y a las 12 horas. Nuevamente, los valores de referencia del cortisol sérico lo tenemos a las 8 de la mañana, a las 14 horas, a las 16, a las 20 y a las 0 horas. Esos son los valores que tenemos de referencia para el cortisol. Y entonces, ¿cuándo han visto ustedes que la persona vaya exactamente a hacerse el cortisol a las 8 de la mañana? Ese es lo primero. Entonces, varía según la hora. 1. 2. Si yo ahora en las ciudades se acostumbra más a, bueno, realmente tengo cerrados mis cortinas y a mí no me amanece, a algunos les amanece a las 6 de la mañana y están paraditos, y entonces los niveles de cortisol se van a ir acostumbrando a que más temprano, es temprano su ritmo circadiano, tiene que estar elevado el cortisol. Pero yo me acostumbro a parar a las 10 de la mañana, 9 de la mañana. Y entonces el cortisol es diferente. ¿Sí? No sé si me doy a explicar. Es diferente. Y entonces la mejor medición que tenemos del cortisol es aquel cortisol que se está eliminando, pero durante 24 horas. ¿Y cómo lo logramos eso? Pues pedimos orina de 24 horas. Y durante las 24 horas, todo el día, se va a ir eliminando cortisol. Y lo vamos a tener en una orina grandota, en donde ahí está el cortisol de 24 horas. Y entonces la mejor medición para el cortisol es en orina de 24 horas, y sobre todo el cortisol libre. O sea, lo más importante es que sea en orina y que sea libre. ¿Por qué? Porque en el cortisol sucede igual que las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas que son funcionales son las libres, no las que van unidas a proteínas. Y entonces el cortisol libre también la porción libre es la que realmente ejerce la acción. Entonces, el diagnóstico se hace con ACTH sérica y cortisol libre. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ACTH y cortisol. Si tenemos esto, ACTH baja y cortisol elevado, entonces decimos que es un síndrome de Cushing. Inclusive, descartamos ACTH ectópica. ¿Por qué? Porque ACTH está baja, o sea, no hay tumor productor ectópico de ACTH. Entonces, nos quedan dos. O es un tumor en la glándula suprarrenal, productor de cortisol, o bien es por medicamentos. Y esto lo podemos hacer muy fácil con la clínica. Es diabetes, sufre de artritis, lupus, pues ya sabemos que está tomando algún corticoide. Bueno, además de eso, muchos de los pacientes van a tener intolerancia a hidratos de carbono o resistencia a la insulina, intolerancia a hidratos de carbono en el 50%, y o diabetes mellitus ya propiamente dicho. ¿Cuál sería el diagnóstico de intolerancia a hidratos de carbono? ¿Cómo hacemos el diagnóstico tanto clínico como laboratorial de intolerancia a hidratos de carbono? ¿Quién me dice qué es esto? ¿Cómo se hace el diagnóstico
Tanto clínico, a lo mejor clínico no hay mucho, pero entonces es laboratorial. ¿Cómo se hará el diagnóstico? Una, tampoco todas. ¿No se acuerdan? A lo mejor, bueno, no sé si van a estar disminuidos los niveles de glucosa en sangre, porque, por ejemplo, los intolerantes a la lactosa no pueden procesar la lactosa, entonces no hay absorción del... Ah, por eso es que por la palabra intolerancia, dijo usted. Ajá, intolerancia a hidratos de carbono. Ajá. No, fíjese que aquí no, es un poquito diferente. No lo habíamos visto alguna vez, les mencioné, creo, de cómo se hacía el diagnóstico de diabetes, de intolerancia de hidratos de carbono, eh, de resistencia a la insulina y normales. ¿No se los dije? Creo que no, doctor. Mande, sí. O nuevamente se está viendo igual que su compañero por esa palabra de intolerancia a hidratos de carbono, ¿verdad? Pero les voy a platicar que es más fácil el diagnóstico que de lo que están ustedes pensando. Permítanme ustedes 2 minutitos porque dejé tengo que contestar una llamada, pues, ahí de Oaxaca, de mi mecánico. Sí, diga. Hola, ingeniero. Buenas tardes. Sí. Gracias. Perdón, muchachos, pero eso, dejé cosas pendientes ahora que fui a Oaxaca nada más. A puro gasto, güey. Y entonces, fíjense que antes estaban los normales, los que le llamamos normales de la glucosa, y teníamos los diabéticos. Y entonces los normales, digamos que no tenían ningún problema con el azúcar. Y entonces el día de hoy tenemos los normales, los que tienen resistencia a la insulina, luego los que tienen intolerancia a hidratos de carbono, después los diabéticos. Entonces, fíjense cómo fuimos haciendo clasificaciones. Nuevamente, antes nada más los normales y los diabéticos. Y ahora tenemos
Nuevamente, los normales, los normales, luego la resistencia a la insulina, luego la intolerancia a hidratos de carbono y después la diabetes. ¿Y en qué difiere? Pues ahí se los digo, miren. Los valores normales de la glucosa en ayunas son de 65 a 100 miligramos por decilitro. De 65 a 100 miligramos de decilitros es la glucosa en ayunos, con 8 horas de ayuno. Eso es lo normal en una persona. Un criterio de la ADA para definir que es diabético dice que en ayunas debe de ser la glucosa en ayunos igual o mayor a 126. Igual o mayor a 126. Esa es una prueba. 2, para hacer diagnóstico de diabetes. No estamos hablando de lo normal, ¿eh? Para hacer diagnóstico de diabetes, ¿cuál es el criterio? 1, glucosa en ayunas igual o mayor de 126. 2, glucosa al azar igual o mayor a 200. Igual o mayor a 200. 3, curva de tolerancia a la glucosa igual o mayor a 200. Y 4, intolerancia. Hemoglobina glicosilada igual o mayor a 6.5%. Estos resultados se repiten por 2 ocasiones, o bien son 2 pruebas diferentes en diferentes días. ¿Qué quiere decir? Me hicieron la glucosa y salió 126, ya tengo una, me la vuelvo a repetir en unos días y sale igual, diabetes. O bien, el mismo día a lo mejor fui y me hice glucosa, 130, entro en el rango de diabetes, y me hice hemoglobina glicosilada y tengo 7, diabético. ¿Sí lo vieron? Porque tengo 2 pruebas diferentes. O bien, me hice una curva de tolerancia a la glucosa, que es darme 100 gramos o 75 gramos de dextrosa y tuve mayor de 200. Entonces, ahí está el criterio. ¿Sale? Y entonces, regresamos a nuestra glucosa basal. Tenemos esas pruebas. 1, la glucosa basal, glucosa al azar, curva de tolerancia y la hemoglobina glicosilada para hacer diagnóstico de diabetes. Regresemos, vamos a ver cada una de ellas. Regresemos a la basal. Dijimos que para hacer criterio de diabetes, glucosa en ayunos, ¿cuánto debe de ser? Mayor o igual a 126. Perfecto, igual o mayor a 126. ¿Cuánto es lo normal? 65 a 100. De 65 a 100. Y entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen 101 y 125? Que ya no entran, ni entran en la normalidad, ni tampoco entran en la diabetes. ¿Sí lo vieron? Y entonces, esa sí fue nada más una vez, se le denomina glucosa basal alterada. Es una glucosa, es en ayunas, basal, alterada. Eso le llaman así, glucosa basal alterada. Y entonces, este es un diagnóstico presumible de intolerancia a hidratos de carbono. Todavía no se confirma, pero casi entra en intolerancia a hidratos de carbono. Por eso se le denomina glucosa basal alterada. ¿Sí lo entendieron? Aunque el 130 también es una glucosa basal alterada, pues está, sí, pero entra en el criterio de diabetes. Por arriba de 126, diabetes. ¿Alguna pregunta hasta acá? Quiero que quede, pero súper claro esto. Ahora, esa fue la glucosa basal. Nos vamos con la glucosa al azar. ¿Cuánto dijimos que debiera de ser para hacer un criterio de diabetes?
glucosa al azar, que quiere decir tomada en cualquier momento del día. No le importa si acaba de comer, si tiene ayuno, no le importa. Por ejemplo, ahorita yo me acabo de comer unas galletitas. Y entonces resulta que si me la hacen, ¿cuánto debo de tener? Porque pues fue pura azúcar. Y entonces, ¿cuánto debo de tener yo para que se considere diabetes? Igual o mayor a 200. Exacto. Debe ser igual o mayor a 200. ¿Y cuál es lo normal? Pues es normal que hayan aumentado mi glucosa porque me acabo de comer azúcar. Y entonces, pero el rango es hasta 140. Hasta 140, fíjese. Eso es lo normal. En una glucosa al azar, lo normal debe de ser menor de 140 al azar. Pero otra vez, ¿qué pasa con los que quedan de 141 a 199? A esos individuos se les llama intolerantes a hidratos de carbono. ¿Sí lo vieron? Ahora, ¿cuál? La segunda. Dijimos ¿cuál era el tercero que les dije? Curva de tolerancia. Le vamos a dar a tomar en 250 mililitros, de agua o de limón, agua con limón, le vamos a poner 100 gramos de dextrosa, 100 gramos de dextrosa. Se lo vamos a poner y entonces vamos a tomar un jugo de limón, agua de limón, pero súper dulce. Le vamos a poner 100 gramos de dextrosa. Y eso lo vamos a tomar, nos los vamos a tomar. Y a las 2 horas le vamos a medir la glucosa. Y entonces, lo normal es que en una persona sea a las 2 horas y esté por debajo de 140. Lo normal. Y el criterio para diabetes tiene que estar 200 o más. Y nuevamente, ¿qué rango nos queda? De 141 a 199. Y entonces a esos se les llama intolerantes a hidratos de carbono o intolerancia a hidratos de carbono o lo que se conoce como prediabetes. Ya no está en el normal, sino es prediabético. Está en medio. ¿Sí lo entendieron? Sí, doctor. Ahora ya quedó perfectamente entendido por qué la prediabetes. Y alguien se va a preguntar, ¿y entonces la resistencia a la insulina? ¿Qué es la resistencia a la insulina? Vamos a ver un tema específico de resistencia a la insulina. Pero ya me acordé que sí se los dije, esto mismo se los dije algún tiempecito. ¿Cómo se hace el diagnóstico, ya sea clínico y laboratorial, de resistencia a la insulina? Por la presencia de acatosis nigricans. Bueno, efectivamente ahí son gorditos o más gorditos, tienen una hiperpigmentación en los pliegues, principalmente en el cuello. Yo no tengo, afortunadamente, a pesar de ser gordito, y una hiperpigmentación en los pliegues, en todos los pliegues hay una hiperpigmentación con una apariencia aterciopelada, dice, de terciopelo se ve. Y entonces, obesidad o sobrepeso y acantosis nigrans. Muy bien. ¿Y el laboratorio cómo estará? Igual la glucosa elevada. ¿Cómo cuánto? Diga usted algo. ¿Podría ser mayor a 100 en ayunas? Mayor a 100, pero más o menos póngale usted
porque de 100 hasta 1000, hasta el infinito. ¿De 100 a 125? De 100 a 125. ¿Qué es de 100 a 125 en basal? ¿Qué es? Prediabetes. ¿Es qué, perdón? Prediabetes. Es prediabetes, intolerancia a hidratos de carbono. Entonces, resistencia a la insulina no es. Fíjense, ustedes mismos me están contestando. Por eso les puse esta pregunta fue como ponerles el pie, discúlpenme, pero ustedes mismos ya les dije cuáles son los diagnósticos. Y entonces, si me dicen ustedes que es la glucosa, pues díganme cuánto. Y entonces se lo colocamos en la forma de mayor de 200, diabetes. Entre aquí, intolerancia a hidratos de carbono. Aquí, lo normal. Y entonces, resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué es? Y acá la respuesta es ¿de qué color era el caballo blanco de Napoleón? ¿Qué dice? ¿Qué dice Valeria? ¿Blanco? Sí, claro. Ahora, si le estoy diciendo cómo se hace el diagnóstico de resistencia a la insulina, ¿qué parámetro utilizaremos? La insulina. Exacto. Entonces, la insulina estará elevada, pero aún, la glucosa se encuentra normal. Fíjese, lo primero es resistencia a la insulina. Por eso, cuando yo inicié a comentarles este tema, les dije, ahora tenemos los normales, luego ¿qué seguía? Resistencia a la insulina, todavía los glúcidos están normales. Resistencia a la insulina, luego intolerancia a hidratos de carbono y después diabéticos. Así es la evolución de la enfermedad. En la diabetes tipo 2, que es la más común, la que es heredada. Entonces, primero tenemos resistencia a la insulina, muchachos. Primero tenemos resistencia a la insulina. ¿Mm? Hasta después, cuando ya es insuficiente la insulina, entonces ahora, o ya no funciona la insulina, ahora ya los glúcidos, la glucosa, empieza a elevarse. Y entonces ya entra, o se va de una vez a diabetes, o entra entre medio y es intolerancia a hidratos de carbono. Es un poquito confuso, pero si lo aprenden muy bien, no se las vuelve a olvidar y van a saber exactamente la diferencia entre resistencia a la insulina, intolerancia a hidratos de carbono y diabetes. A ver, si yo me voy a hacer una química sanguínea y un general de orina, y entonces la química sanguínea, normalmente casi todos los laboratorios repartan 3 analitos, la glucosa, urea y creatinina. La glucosa está en 100 miligramos por decilitro en ayunas. La urea está en 23 y la creatinina está en 0.4. O sea, urea y creatinina están normales y la glucosa está normal. Y en el examen general de orina no hay ninguna normalidad, excepto que tiene 50 miligramos de glucosa. O sea, tiene glucosuria 50 miligramos. 50 miligramos tiene de glucosa. Y entonces ustedes lo vieron, les llegó, oye, mi hijo, dice, tú que estudias medicina, ya vas en tercero, puedes ver mis exámenes, y entonces los revisan ustedes, y ahí vienen los parámetros. Glucosa, 65 a 100, sacó 100, está bien. Inclusive le asustamos un poquito, ¿está usted en el límite? Oh, bueno, pero de todos modos entra en la normalidad. Y ve usted, urea y creatinina está normal, pero lo que les llamó la atención es que tiene glucosa en orina, tiene 50 miligramos, 50 miligramos.
¿Y qué le dicen a la tía? Va a llevar al doctor Mayoral. De que probablemente tendría glucosa alta sérica. A ver, ¿por qué? Pero Porque eso sí, salió normal, ¿o no? porque salió 100, ¿no? Pero está bien, a ver. Si tiene usted una respuesta, ¿por qué dijo usted eso? Pues, Bueno, doctor, no se debe de sacar glucosa por la orina, ¿no? Porque se supone que a partir de niveles de 180 es donde ya comienza a salir glucosa en la orina. exacto. Entonces Entonces, tendría, en primer lugar, este, que a lo mejor muchos de sus compañeros se fueron con eso. Dijo 50 miligramos, pues no es mucho. Pero lo que le acaba de decir su compañera es que no debiéramos de eliminar glucosa por la orina. Hay algunas patologías en donde solamente se elimina glucosa. Y una de ellas es que la glucosa sérica estuvo en algún momento del día, estuvo por arriba de 100, 170, 180, que es el umbral renal de glucosa. Y entonces pasó ese umbral y se eliminó en la orina, y es lo que nosotros captamos. Si es la orina de la mañana, pues a lo mejor en la noche comió algo, ¿sí? Y si le dice, ay, sí, es que este dragón de tu tío se comió, cenó un pastel. Entonces, pudiera explicar eso, ¿no? La glucosamia. Pero, y entonces ahí se terminó, ¿qué le diría? Sí, le dijo que sí, se comió un pastel en la noche. Ayúdenla, José Manuel. Eh, es que ya no sé qué más aportar, doctor. Sí puede, sí puede. ¿Quién dice? O sea, José Manuel, si usted no tiene ningún problema con la glucosa, ningún problema, y se come usted una rebanadota de pastel en la noche, ¿sería suficiente para tener glucosuria? Pues no, hablaría que No, está no, normalmente en límites porque, altos. exacto, porque de todos modos, así se comió su pastelote, inmediatamente se empieza a guardar o se utiliza, pero no debe de rebasar los 140, si está normal. Y entonces no debe de, pues, haber subido después de ese nivel. Si subió, entonces ya tiene usted algo, ya tiene intolerancia a hidratos de carbono, algo tiene. Y entonces hay que buscar, pues precisamente, hay que, hay que obligar, hay que obligar al cuerpo a que nos diga qué hace con los hidratos de carbono y cómo obligamos al cuerpo a decirnos cómo utiliza esos hidratos de carbono, cómo lo obligamos, no lo cazamos al azar. Vamos a hacerle otra glucosa al azar en otro día. No. ¿Cómo obligamos a que nos los diga? ¿Con qué prueba? La hemoglobina glicosilada. Bueno, pudiera ser con una hemoglobina glicosilada, pero ahí no lo estamos obligando, ¿eh? Sí, fue buena su respuesta, porque ahí vamos a ver cómo se ha comportado su glucosa con 3 meses de anticipación. Muy bien, pero una forma de obligarlo, estuvo bien su respuesta. Una es esa. Y otra, una forma de obligarlo realmente, sería la curva de tolerancia a la glucosa. exacto. Le vamos a dar toda esta glucosa y me dices qué haces con ella. Voy a ver qué haces con ella en 2 horas. Lo voy a averiguar. Entonces así lo obligamos, efectivamente. Y entonces ahí, si no era ahí vamos a detectar o es diabético o es intolerancia a hidratos de carbono. O sea, en pocas palabras, le decimos, cómete, papá, otra vez tu pastelote y voy a ver a las 2 horas qué sucedió, cómo está tu glucosa.
¿sí? Pero en lugar de comer pastelote, que a lo mejor para Carla un pedazo de pastel es chiquitito y nosotros nos comemos uno grandotote. Y entonces hay diferencia. Entonces, por eso se dijo glucosa de 75 o 100 miligramos de dextrosa. O sea, le ponemos una cantidad ya establecida y probada en la mayoría de las personas. ¿Sí le entendieron? Sí, ¿Alguna preguntita? Entonces les quedó muy claro que es intolerancia a hidratos de carbono. Entonces, los que tienen síndrome de Cushing tienen intolerancia a hidratos de carbono, porque además están gordos, porque ya los vimos, ¿no? Entonces ya saben de qué se trata la intolerancia a hidratos de carbono. Ya vamos a terminar, ¿eh? Intolerancia a hidratos de carbono. Bueno. Ahora, diagnóstico. Primero, en el primer paso es confirmar el hipercortisolismo, y eso lo hacemos midiendo cortisol libre en orina de 24 horas. Es muy importante que sea en orina y que sea de 24 horas. Otro que faltó aquí es la ACTH. Ya casi con eso, ya tenemos el diagnóstico con ACTH y cortisol, ya lo tenemos. Pero cuando hay duda, le podemos hacer un test de supresión nocturna, un test de supresión con dexametasona, que se llama test de Nugent. Test de Nugent, ¿en qué consiste? Le decimos al paciente que una noche antes tome 1 miligramo de dexametasona y al día siguiente medimos el cortisol. ¿Y qué debemos de encontrar? Pues debemos de encontrar suprimido aún el cortisol. Debemos de tenerlo suprimido. Pero si no hay duda, entonces prácticamente el diagnóstico lo hacemos clínico, en primer lugar, lo hacemos con cortisol en orina de 24 horas y lo hacemos con ACTH. En caso de que haya duda, lo podemos hacer con 3 tests de Nugent, que es aplicar, dar al paciente 1 miligramo con dexametasona y ver la supresión del cortisol. Y eso nos hace el diagnóstico de síndrome de Cushing. Cuando en una persona normal le damos dexametasona, el cortisol se suprime, pero si hay un tumor productor de cortisol, así le demos dexametasona, le va a importar poco y entonces sigue estando elevado, y por eso se hace el diagnóstico del síndrome de Cushing. Otros diagnósticos pues son los de imagen. Tenemos la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada, o bien estudios con radioisótopos. Pero lo más común es que sea únicamente un ataque abdominal o una resonancia de hipófisis en caso de que estemos pensando en una enfermedad de Cushing. Con esto terminamos Cushing. Conclusiones: pensar en un diagnóstico, en el diagnóstico ante todo en un paciente joven obeso con hipertensión arterial de difícil control. Si no fuera obeso y fuera inclusive delgado y tuviera una hipertensión de difícil control, ¿en qué pensarían? Un joven de 24 años que tiene una hipertensión mal controlada y que es delgado y que tiene una hipertensión, primero, ¿cómo se van? ¿Qué tienen que averiguar? Tienen que hacer un diagnóstico de qué. Primero deben de descartar de hacer un diagnóstico de hipertensión secundaria, ¿cierto? Primero, hipertensión secundaria. Dijimos que la hipertensión primaria, esencial, déjenlo para mí. Personas por arriba de 50 años que no hacen ejercicio, que tienen antecedentes de hipertensión, su papá, todos sus tíos sufren de hipertensión, etcétera, pues ya sabemos nuestro destino.
Tenemos mucho de eso. Pero si es un jovencito de 24 años y tiene hipertensión, lo primero que hay que descartar es que no sea una hipertensión secundaria. Bueno, ahora nos vamos. Ya vemos hipertensión secundaria. ¿Problemas en dónde tenemos que descartarlos? En el corazón y en los riñones. ¿Cómo lo hacemos? Muy, muy fácil. Un electrocardiograma y una química sanguínea. Nada más, con eso prácticamente descartamos corazón y riñones. Ahora, metabólicas, ¿qué pensamos? Con los que llevamos ahorita. El primero es un hipertiroidismo. Exacto, primero un hipertiroidismo. Después, un problema de las ¿Puede entrar glándulas, el feocromocitoma, doctor? un feocromocitoma, exacto. Algo de la glándula suprarrenal, o es un feocromocitoma si es en la médula, o si es en la corteza, o es un Cushing, ¿verdad? Un Cushing. Pero nada más que ahí, como está delgado el sujeto, es jovencito y está delgado, ¿cuál sería más probable? Hipertiroidismo. Eso. Y si la tiroides está normal y nos vamos con la glándula suprarrenal, ¿cuál sería? Síndrome de Cushing. Pero es delgado. ¿El feocromocitoma? Exacto. Feocromocitoma. Exacto, que es de la glándula suprarrenal. ¿Ya vieron? Sí lo saben, pero pues hay que, luego están pensando en otras cosas y no se concentran. Mañana terminamos, mañana vamos a ver Addison. Mañana vemos Addison y empezamos con renal. Bueno, ¿alguna preguntita? Todavía seguimos teniendo clases, ¿verdad? De semestrales, ya empezaron a terminar algunos, ¿no? No, doctor, de hecho el calendario marca hasta el 27 de mayo. Ah, perfecto. Bueno, nos vemos el día de mañana, ¿eh? Hasta mañana, Sí, doctor. doctor, hasta Gracias. mañana. Que descansen. Cuídese. Adiós. Gracias, doctor.